Excelente, así que buenas tardes a todos. Yo soy Germán de México. En esta tarde de Agile Talks, este movimiento lo empezamos hace algunos años y hace algunos meses que estamos haciendo estos Agile Talks virtuales para conectarnos con más gente, para atraer gente de la banda, que es lo que tenemos hoy. Juan se empezó con Scrum en 2007 y a partir de que vio Scrum se comprometió en seguir aprendiendo, estudiando y aplicando Scrum en los equipos y en las organizaciones donde trabajó. Fue developer, Scrum Master, Product Owner, luego se metió con Scrum Alliance, con Agile Alliance, con Scrum Alliance, Juan se certificó como trainer. Bueno, tenemos un montón de cursos ahí con Juan, de Scrum Master, de Product Owner. Juan se hizo fanático y trainer de LES también, así que tenemos cursos de LES con Juan. Ahora en 2 semanas y media tenemos un curso de LES. Si les gusta el LES o si no saben cómo escalar agilidad, vayan a ver ese curso. De hecho, también tenemos un video de un webinar que hicimos con Juan hablando de LES, muy interesante. Así que bueno, hoy Juan va a estar trayéndonos un poco de luz sobre XP, un tema que a mí me consta que Juan le apasiona porque cada vez que puede lo trae a la mesa en cursos. Y bueno, sin más preámbulo, dejamos a Juan. Adelante, Juan. Muchas gracias, Germán. Un gusto, como siempre, estar acá en estas charlas. A ver si puedo aportar algo. Entonces, bueno, creo que hay 2 cosas que quería mencionar, así a manera de comenzar, ¿no? Estoy muy feliz porque esta semana recuperé mi libro. Lo había prestado antes de la pandemia, o sea, hace más de 6 meses a un amigo, y pasé esta semana por su casa y recuperé mi libro. Este es Extreme Programming Explained, Embrace Change, la primera edición. Este es un clásico y nadie me lo pida prestado porque no lo voy a volver a prestar más. Escrito por Ken Beck, el forward es de Eric Gama, quien escribió Diseño de Patrones. El libro se escribe el año 2000. Posteriormente, el año 2002, Extreme Programming Explained, Embrace Change, el mismo título, pero esta vez es Ken Beck con su esposa Cynthia Anders, que escriben la segunda edición del libro. Y en la comunidad de Extreme Programming hay una fuerte inclinación por recomendar la primera edición del libro y no la segunda. Yo sigo esta tendencia. Si ustedes tuviesen que leerse Extreme Programming, léanse la primera edición. ¿Okay? Preferentemente la primera edición. Si tienen las 2, está bien, pero comiencen por la primera. Extreme Programming, mucha gente piensa que es algo desconocido, algo nuevo, qué sé yo. Muy por el contrario, Extreme Programming, antes de que se escriba el Manifiesto Ágil, a mediados de los 90, parecía ser el enfoque que iba a dominar el panorama mundial. Después del Manifiesto Ágil, el panorama cambió y Scrum, a través del Scrum Alliance y los cursos de certificación, comenzó a dominar el panorama. Entonces, muchas veces la gente asocia la agilidad con Scrum, pero en realidad eso ocurrió a partir del Manifiesto Ágil. Antes del Manifiesto Ágil era Extreme Programming lo más ágil que se tenía. Y en esa corriente se escribieron varios libros. Aquí está Planning Extreme Programming, de Ken Beck y Martin Fowler. Aquí está Ron Jeffries, Ann Anderson, Chet Henderson, Extreme Programming Install. Aquí está Extreme Programming in Practice, James Newkirk y Uncle Bob Martin. Aquí está Testing Extreme Programming, Lisa Crispin y Tom Tickhouse, perdón. Este es uno de mis favoritos después de la primera edición, Questioning Extreme Programmer, de un tipo que personalmente admiro mucho, Peter McBreen, otro de los creadores del movimiento de artesanía de software. Y acá tenemos Extreme Programming Explore de William Wake. Y tengo Extreme Programming Apply de Ken Hauer y Ron Miller. Y el último en la lista es Extreme Programming Examine, Giancarlo Zucchi y Michelle Marchesi. Me falta un libro en la colección que nunca lo he podido conseguir. Desgraciadamente tenía que traerlo de México en el viaje anterior, pero Amazon perdió el libro, nunca me devolvieron el dinero, en fin, no hablemos mal, pero bueno, falta un libro en la colección.
¿por qué tengo esa colección? ¿Por qué esos libros están siquiera en mi biblioteca? Yo descubrí Extreme Programming después de haber descubierto Scrum. Y me di cuenta de que al descubrir Extreme Programming, todo tenía mucho más sentido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que Extreme Programming es la piedra filosofal, es la piedra sobre la cual se apoyaron muchas otras cosas, otras prácticas, y al apoyarse en esta piedra filosofal, realmente apoyarse bien, acabó saliendo oro. Así como la piedra filosofal que te transforma metal en oro, muchas cosas que se apoyaron en Extreme Programming acabaron saliendo bien porque usaron Extreme Programming. Entonces, miren, vamos un paso más atrás. Y ahora comparto mi pantalla. Permítanme acá que voy a compartir. Como es costumbre, yo no tengo nada preparado para esta charla, no tengo así diapositivas ya hechas, sino que las voy haciendo con ustedes. Nosotros en Scrum parte de una suposición errada. Permítanme que voy a cerrar aquí una ventana. Parte de una suposición errada. La suposición errada es que el problema técnico ya ha sido resuelto. Perdón, aquí tengo muchas ventanas abiertas por Zoom, resuelto. Entonces, ¿cuál era la suposición de Scrum? Cuando ustedes tienen un equipo que técnicamente es sólido, que tienen prácticas, tienen experiencia, tienen disciplina, encima de ese equipo ustedes utilizan Scrum y funciona. Ustedes le piden a la gente que asista a los dailies, que hagan retrospectivas, etcétera, toda la dinámica de Scrum y funciona cuando esa gente tiene el lado técnico resuelto. Pero ¿qué ocurre cuando esa gente no conoce siquiera bien las prácticas técnicas que deben seguir? Entonces ahí Scrum se queda corto. Y muchas veces la gente tiende a culpar a Scrum. La gente piensa, oh, es culpa del Scrum Master, es culpa del marco de trabajo, necesitamos algo más poderoso, algo más formal, necesitamos un marco más pesado, con más reglas, con más diagramas, pero esa en realidad no es la solución. Lo que se necesita es resolver el tema técnico primero. Entonces, miren, hay un principio filosófico bien interesante. ¿Cómo esperamos resultados diferentes si seguimos haciendo las cosas como siempre? Y entonces, pongámonos a pensar. Scrum lo que acaba haciendo es un cambio en ciertas cosas, en ciertos patrones de interacción y de comportamiento, pero no toca lo técnico. Y al no tocar lo técnico, las cosas se siguen haciendo como antes. Está bien, la gente se para en un círculo y dialogan todos los días, o se llaman por Zoom y hay más comunicación y son todos más amigos, pero si la gente sigue codificando como siempre, entonces no hay un cambio sustancial. Y Scrum no tiene un efecto duradero. Entonces yo siempre menciono esta definición, yo le llamo la definición perdida de Scrum. La definición perdida de Scrum es que Scrum es un wrapper de XP. ¿Sí? Tan simple como eso. La definición perdida es que Scrum es algo que envuelve a Extreme Programming. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando se comenzaron a escribir los libros de Scrum a finales de los 90s, en esos libros, los creadores, Ken Schwaber, Jeff Shatterland, estaban contando casos de estudio. Jeff Shatterland hablaba de esa organización en la cual él trabajaba, Patient Keeper, y de lo rápido que sacaban software y de las cosas que hacían, que, no sé, invadieron el mercado con productos que salían cada 2 meses, lo cual era inusual para ese año. Pero lo que él no mencionaba, así a grandes voces, es que ellos se apoyaban en Extreme Programming. Tampoco mencionaban en muchos de esos libros que la tecnología de fondo era Smalltalk y que los desarrolladores Smalltalk ya habían por años comenzado a practicar Extreme Programming, porque Extreme Programming salió de la comunidad de desarrolladores Smalltalk. Entonces, esos detalles accidental o intencionalmente olvidados en los primeros libros de Scrum condujeron a la confusión de que la gente piense que con Scrum es suficiente. Entonces, miren qué pasa.
Scrum, en el mejor de los casos, ayuda con patrones de comportamiento y comunicación. Un patrón de comportamiento es que ahora mencionamos un bloqueo. Cada vez que estoy bloqueado, en lugar de luchar solo, ahora mi comportamiento cambió, pido ayuda al equipo. Informo a la gente que tengo un problema y busco cómo desbloquear. Un patrón de comportamiento es que ahora el trabajo no es desorganizado, alguien se encarga de priorizar el trabajo en un backlog y vamos recogiendo de ahí el trabajo. Tenemos patrones de comportamiento y de comunicación. Entonces, esos patrones de comportamiento están bien, pero acaban tocando un techo. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí viene el otro. Scrum toca un techo cuando se enfrenta con problemas técnicos no resueltos. Entonces, en teoría, nosotros en Scrum tenemos el mecanismo de la retrospectiva. Y en la retrospectiva nosotros podemos decir, oh, sí, tardamos mucho en poner código en producción y ese es un dolor para el equipo. Está bien, pero ¿y si la gente técnicamente no sabe cómo poner código en producción más rápido? O técnicamente siguen pensando que lo mejor es testear a mano código que se podría automatizar. O técnicamente están esperando que alguien testee por ellos. O técnicamente ven como un desperdicio de su valioso tiempo, entre comillas, el hacer pair programming con alguien. Entonces, eso se puede mencionar en una retrospectiva, pero si la gente técnicamente no resuelve esos aspectos, igual Scrum se acabará quedando corto. Entonces, ahora veamos. Uno más y cambio de esquema. XP no es la solución perfecta. Y entonces, yo mencionaba más temprano este valiosísimo libro, Questioning Extreme Programming. Si a alguien le da curiosidad por saber cuáles son los puntos flacos de Extreme Programming, le hace el libro. Pero el punto es que hasta el momento es lo mejor que tenemos. Y entonces tocará a las nuevas generaciones de técnicos sobre la base de Extreme Programming, o yendo tangencialmente en otra dirección, descubrir algo mejor. Pero hasta el momento, hasta este punto, el año 2020, las prácticas de Extreme Programming son la piedra sobre la cual se han apoyado cosas como artesanía de software, como DevOps, y cosas que vendrán después. La razón es simple, no se encontraron otras mejores ideas que traten de resolver temas técnicos con profundidad. Y entonces, por eso es que Extreme Programming no debe dejarse de lado, por eso es que no debe olvidarse, no porque sea la panacea, sino porque simplemente es lo mejor que tenemos hasta el momento. El día que tengamos algo mejor, por favor, dejemos Extreme Programming de lado. Mientras tanto, dejo de compartir esta pantalla y miremos por acá. ¿Qué es Extreme Programming? ¿Ok? Ya les mostré los libros y acá hay un resumen que a mí me gusta mucho referenciar. Scrum se basa en unos valores, los cuales son parecidos a los de Extreme Programming, porque básicamente Extreme Programming los dijo primero, Extreme Programming se hizo primero. Entonces, bueno, aquí hay valores como estos, ¿ok? Entonces, miren, los valores son comunicación, y muchas veces en Scrum nosotros pensamos que la comunicación es oral, lo cual está bien, pero acuérdense que ese es el lado humano. En el lado técnico, la comunicación debe ser hablarse a través del código. Hacer código tan limpio que cualquier colega del equipo pueda leer y entender ese código. Y pónganse a pensar, ¿de qué sirve la comunicación humana? Nos llevamos bien, nos hablamos directo, somos todos amigos, qué sé yo, si en el código tenemos un espagueti que nadie entiende. En realidad, y ese es el problema, cuando Scrum dijo comunicación, y como en Scrum no se habla de lo técnico, la gente piensa que este es un trabajo para comunicólogos, para gente que le ayude a hablar más a la gente, pero en realidad esa es la mitad de la verdad. La otra mitad es que es comunicación a nivel de código. El segundo valor, simplicidad.
¿sí? Cualquier persona que haga un diseño súper difícil, una lógica súper complicada, código que solamente esa persona entienda ahora y en 2 meses ya no vaya a entender, en realidad no está haciendo Extreme Programming. Extreme Programming no es para genios. La mayoría de las personas piensan, erróneamente creo yo en mi humilde opinión, que hacer código es para superdotados, para gente muy superior intelectualmente o algo por el estilo. En Extreme Programming se habla de simplicidad todo el tiempo porque se quiere hacer ver que hacer código es algo para gente común y corriente, que hace la solución más simple y aplicable en el momento. Entonces, dentro de Extreme Programming, no es que uno quiera más código, por el contrario, uno quiere menos código para resolver problemas más pequeños. Entonces, la simplicidad es uno de los valores fundamentales. Retroalimentación. Entonces, miren, del lado de Scrum, nosotros pensamos que hacer retroalimentación es que hacemos el incremento del producto, lo terminamos al final del sprint, lo mostramos a los stakeholders, lo miran, lo usan y nos dicen qué les parece. Y está bien, pero ese es un lado, ¿ok? Ese es un lado de la verdad. La otra mitad de la verdad es, técnicamente, ¿cómo haces feedback? Técnicamente, ¿cómo sabes que el código que estás haciendo corre? ¿Solamente porque el compilador te lo dice o porque tienes pruebas que están interpretando la lógica y esas pruebas están siendo escritas antes que el código se quiera? Cada vez que escribimos una prueba, siguiendo el ciclo de TDD, lo que estamos buscando es que el compilador nos dé feedback antes de hacer siquiera el código. Entonces, miren, el entender solamente una mitad de la verdad llevó a pensar a la gente de que ese feedback venía solamente de los stakeholders, pero en realidad ese feedback es el compilador que te habla. ¿Ok? Coraje. Coraje es un valor también que se define dentro de Scrum y es un valor que venía de este Extreme Programming, como dice acá. Tiene que ver con afrontar las cosas, afrontar las propias carencias de conocimiento, de disciplina. Extreme Programming, yo lo decía antes, no es para iluminados. Al contrario, Extreme Programming es para gente común y corriente o mediocre, pero con una altísima disciplina y una valentía enorme para mejorar. Entonces, Extreme Programming no se basa en el supuesto de que todo el mundo ya sabe y puede. Se basa en el supuesto de que mucha gente no conoce, pero tiene todo el coraje para aprender. El último es respeto, que creo que es fundamental en Scrum, en Extreme Programming, en lo que sea. Este es un valor básico del relacionamiento humano, pero también es respeto por tu profesión, respeto por el código que haces, respeto por ti mismo como profesional de software. No puede ser, creo yo, que nosotros pasemos años de nuestra vida en una profesión técnica aspirando a ser managers. Es muy común que la gente quiera ser desarrollador por 2, 3 años y luego quiere ser manager. ¿Y dónde está el respeto a tu profesión? Si la gente quiere ser manager, ¿por qué no estudian management? Esta profesión, el momento que te metes a hacer software, hay que respetar la profesión. Es como ser médico, hay que respetar la profesión de médico. Respetar la profesión quiere decir ejercerla con profesionalismo, ejercerla con conocimiento y siempre en constante aprendizaje. Prácticas, ¿ok? Prácticas de Extreme Programming. Acá hay 2 vertientes, ¿sí? La primera vertiente viene así como de la primera edición del libro. Y miren, acá hay unas prácticas súper interesantes que ustedes en sus ratos libres pueden leer. Yo las voy a mencionar así a la rápida, ¿ok? La primera es el juego de planificación, que es más o menos como el Extreme Planning. Small releases, ¿sí? Releases muy pequeños, que llevados al extremo quieren decir cada vez que tengas un pedacito, release hasta producción. Metáfora. Metáfora es crear algo en la vida real que se parezca al sistema que estás construyendo. Es decir, guiarte por una analogía. ¿A qué se parece el sistema? Se puede parecer a, no sé, a un parque de diversiones. ¿Por qué se parece a un parque de diversiones? Porque tiene una cola de entrada, la gente ingresa por estas puertas, luego se distribuyen en un área central y de ahí tienen que ir a la atracción que en ese momento tiene el ranking más alto. ¿Qué sé yo? Una metáfora que te refleje de alguna manera el sistema que estás haciendo. ¿Por qué se utilizan metáforas? Porque las metáforas tienden a simplificar ideas. En lugar de hablar que el puntero, que el compilador, que la memoria, etcétera,
hablemos con una terminología más sencilla que todo el mundo pueda entender. La gente entiende mejor cuando se conecta con una metáfora. Tenemos refactorización. Refactorización no es lo mismo que arreglar código mal hecho. Refactorización es incorporar conocimiento más actual sobre código y cambiar las pruebas primero y luego cambiar el código, ¿sí? Una refactorización mal hecha es cuando uno solamente refactoriza el código y acaba haciendo que las pruebas se vuelvan obsoletas. Uno primero refactoriza las pruebas porque descubre que algo entendió mal o cambió en el dominio del problema, entonces ahora cambiamos la prueba y consecuentemente tendremos que cambiar el código. Pair programming. Pair programming es una de las prácticas más controversiales de Extreme Programming por esta noción de management, yo le llamo management de carreta y caballo. Management de carreta y caballo que piensan en muchas empresas, en muchos lugares, que el código se escribe al teclado. En realidad el código no se escribe al teclado. El código se escribe en la cabeza. El código se escribe hablando y se baja al teclado, no al revés. Entonces, miren, en management de carreta y caballo, ¿por qué voy a tener 2 desarrolladores haciendo el trabajo de uno? Pero eso es management de carreta y caballo. En management de trabajadores del conocimiento, en management más equipado para Extreme Programming, importa que estos desarrolladores entiendan el problema, lo simplifiquen en la cabeza y lo bajen en su expresión más simple al teclado. ¿Quién teclea? Quien sea, pero el punto es simplificar. El problema del software, el problema intrínseco del software, nunca fue la velocidad de typeo, nunca fue qué tan rápido la gente puede typear al teclado. El problema es simplificar, hacer código tan simple que resuelva problemas de la manera más simple posible. Cuando una persona dialoga con otra, en el momento de crear código, la otra persona tiene chance de ayudar a la simplificación. Entonces, esa es una de las razones por las cuales Extreme Programming debe existir. Collective Ownership, la idea es que el código sea entendible por todos, que todo el mundo pueda mirar, tocar, no hay código secreto. Para que Collective Ownership exista, no tener branches es clave, porque el momento que la gente comienza a hacer branches, ya no tienes visibilidad sobre el código del branch X de una persona en su computadora. Entonces, para que este código sea común, todo el mundo debe poder verlo y debe estar en el mismo repositorio. Integración continua. Este es uno de los conceptos más mal entendidos de Extreme Programming. Integración continua, muchas veces la gente pensó que se trataba de tener un servidor que te compile todos los artefactos de una solución y te saque un build. Y eso en realidad no es integración continua. Integración continua es la práctica humana combinada con la técnica. La práctica humana quiere decir, trabajamos en par, creamos una prueba, la prueba no pasa porque no hay el código, hacemos integración de la prueba. Esa prueba se muestra como rojo. Hacemos el código para que pase la prueba, integramos esa prueba y ahora el código está en verde. Entonces vamos haciendo la refactorización, repetimos el ciclo, pero la idea es hacer integración al final de cada ciclo corto de TDD. Para ponerlo en tiempo, la integración continua debería ocurrir en ciclos de minutos, no en ciclos de horas. Cuando yo estoy haciendo check-in de mi código al final del día, ya no estoy haciendo integración continua. La siguiente es la semana de 40 horas, ¿okay? Que creo que es un principio fundamental. Este principio fundamental de la semana de 40 horas tiene que ver con que la gente no sea exigida por mucho tiempo. Entonces, una vez más, management de carreta y caballo. Yo quiero que los caballos trabajen hasta desfallecer. Si pueden darme más de 40 horas, genial. Una vez más, eso es gente que no entendió cómo se hace el software. El software no se hace con cerebros cansados, no se hace a gritos, no se hace con presión, porque eso sería como gritarle a un cirujano, como pedirle a un cirujano que trabaje 20 horas de pie en un quirófano. Puede hacerlo, tal vez por la presión o por el dinero, pero la cantidad de errores que van a cometer van a ser muy grandes. Lo mismo pasa en el código. Extender la jornada por más allá de 40 horas va a tener un efecto negativísimo en la calidad. ¿Cuál es el problema? Que la calidad no se siente tanto en el software, en el quirófano sí. On-site customer. Este también es otro de los temas interesantísimos, olvidados de XP. Nosotros en Scrum arreglamos un problema y creamos un desastre.
Nosotros en Scrum introdujimos el rol del Product Owner, que no se tenía acá dentro de Extreme Programming. Entonces, al introducir el rol del Product Owner, se arregló el problema de que los desarrolladores escuchan de diferentes voces, que les cambia constantemente la prioridad y que encima les exigen y les ponen presión en todo momento. No, ahora se tiene al Product Owner que centraliza las prioridades y ahí se arregló un problema. Se creó un problema más grande. Se creó el problema de que ahora los desarrolladores dicen, no, yo no tengo que hablar con el cliente. El Product Owner es el que tiene que hablar y me tiene que traer las historias escritas, bien escritas, yo solo las leo y las codifico. Y yo nunca tengo que ver al cliente, ni siquiera tengo que saber. Yo soy desarrollador.net backend. Y entonces ahí se creó el problema. En Extreme Programming, una de las cosas que se hizo es que Extreme Programming considera que los desarrolladores realmente son desarrolladores en el sentido amplio de la palabra. Para desarrollar, primero tienes que entender el producto. Antes de entender el producto, tienes que entender el problema del cliente. Antes de entender el problema del cliente, tienes que conocer al cliente. Entonces, como desarrollador, la lógica dentro de Extreme Programming es que te sientes con el cliente o que el cliente te venga a ver o que hagan una llamada de Zoom y te explique cuál es el problema. Y tú le puedas preguntar y tengas este diálogo franco entre desarrollador y cliente. Ese diálogo fluido hace que ocurran las que llamamos en Extreme Programming historias. Porque el cliente está contando la historia de lo que quisiera tener el producto, algo que aporte valor. Y entonces, miren, no está acá escrito, pero lo menciono, en Extreme Programming nunca se dijo que las historias se debían escribir. Las historias son un patrón de comportamiento, un patrón de comunicación. Es clientes comunicándose con los que codifican. Lo último, Coding Standard, ¿ok? Un estándar de código. Y miren qué pasó. Muchas veces la gente pensó que al decir Coding Standards quería decir nos hacemos un documento con pedazos de código, explicaciones, textos, referencia a Microsoft, qué sé yo, y ese es nuestro estándar de código y lo ponemos en un SharePoint para que la gente lo mire y codifiquen así. Pero en realidad lo que se trataba de decir con Coding Standards es que tú podías mirar el código que estaba haciendo el equipo y de ahí sacabas los estándares. O sea, el código mismo está reflejando el estándar de ese equipo. Y el estándar de ese equipo no necesariamente es el mismo que el del equipo de otra empresa o qué sé yo. Entonces, el estándar es vivo, es un documento vivo que reside dentro del mismo código. Tradicionalmente, cuando uno tiene Coding Standards, en los lugares donde yo he trabajado, es un documento que la gente mira muy de vez en cuando y con la práctica ya se olvidaron. Pero cuando el estándar de código es el mismo código que estás haciendo, hay más chances de que la gente lo recuerde, lo siga, lo mejore. Entonces ahora, cambio de pantalla. Yo estaba leyendo, hay un artículo acá muy interesante, lo comparto, cookies. Miren acá, es un artículo que escribieron unos amigos míos muy queridos, Nico Páez, Diego Fondevila y estos otros dos colegas que no los conozco, pero bueno, allá por el año 2018, ellos hicieron un paper que se acabó publicando acá en Springer, Technical and Organizational Agile Practices Latin America Survey. Entonces ellos hicieron como una especie de encuesta, la hicieron en una Agile Coaching Camp donde había mucha gente, qué sé yo, y entonces comenzaron a encuestar y a preguntar. Diego Fondevila andaba trabajando en la tesis de doctorado, entonces me imagino que este paper fue parte de esa tesis. En fin, el punto es el siguiente. Después de encuestar a muchas empresas, qué sé yo, hay algunos hallazgos interesantes. Entonces, bueno, muestro acá lo que me llamó mucho la atención. Hay ciertas prácticas que son técnicas, ¿sí? Continuous Integration, práctica técnica, ¿sí? También yo les decía, es una práctica humana de disciplina, pero digamos que es una práctica técnica como los autores citan. Diseño emergente, ¿sí? Que el diseño te vaya saliendo a medida que vas haciendo TDD. TDD, por si acaso, no es una técnica de testeo. TDD es una técnica de diseño basada en pruebas. Pair Programming, la práctica técnica, Test Automation, Test Driven Development, etc. Y también tenemos prácticas organizacionales, ¿sí? Como esta de Collective Ownership,
Tenemos releases frecuentes, tenemos proceso iterativo, retrospectivas, autoorganización. Entonces ellos en este estudio encontraron que había prácticas técnicas, prácticas organizacionales. Ahora, ¿qué pasó? Preguntando en este estudio, ellos encontraron, y me remito a esta gráfica que está acá más abajo, esto de acá. Esto es el ranking de las prácticas que las empresas utilizaban. Entonces ya le preguntaron a la gente y bueno, todo el mundo utiliza iteraciones, todo el mundo trabaja en sprints, todo el mundo, en segundo lugar, trata de tener releases frecuentes, tercero, todo el mundo trata de tener retrospectivas, cuarto, todo el mundo trata de tener equipos autoorganizados y miren, en quinto lugar está la automatización del testeo. Y miren esto, ¿no? O sea, puede que esta encuesta sea del 2018, puede que haya sido con un grupo más pequeño, lo que ustedes quieran, pero es indicativa. De alguna forma es algo que nosotros podemos ver país tras país, contexto tras contexto. Entonces, el hecho de que una práctica técnica esté en quinto lugar es una indicación de que Extreme Programming no está siendo tomado en serio. En realidad, las prácticas técnicas no están siendo tomadas en serio. Ahora, miren, testear, o más bien automatizar el testeo, es algo que no es precisamente la práctica core de Stream Programming. Es un derivado, ¿sí? En inglés se dice byproduct. Es algo que te sale así después de haber hecho algo que es central. Entonces, bueno, diseño emergente, más o menos. Integración continua, mucho más abajo. Collective ownership, y así va. Y miren lo que está abajo. Pair programming, programación entre pares. Programación entre pares, la otra razón por la cual nosotros tenemos programación entre pares o deberíamos tener programación entre pares es porque evita la indisciplina y corrupción de un desarrollador. Un desarrollador dice, sí, voy a hacer Extreme Programming o voy a hacer Pair Programming, a los 2 días se olvida. Y si no hay un par que les recuerde la simplicidad del diseño, primero la prueba y luego el TDD, etcétera, ese desarrollador se corrompe y vuelve a los viejos hábitos. La última, miren, Test Driven Development. Test Driven Development, la menos utilizada. Y si uno lee este artículo, qué sé yo, y miran por ahí los datos, van a tener más información. Voy a compartir el URL de lo que ustedes están viendo en pantalla. Lo voy a poner acá. Permítanme que no sé dónde lo copio, pero lo copio. En Q&A, ¿dónde lo copio? Permítanme, lo voy a poner acá en... es que tenemos Q&A. Bueno, luego veo cómo... En el chat, Juan, en el chat, ¿no? No tengo la ventana de chat. Bueno, aquí, espérense, ya la tengo. Es que tengo demasiadas ventanas abiertas. Perdón, aquí le pongo chat. Pero yo no tengo un para todos. Bueno, no importa. Ahí la pongo para Germán y Germán luego se las envía o la pone por algún lado. Entonces, bueno, otro que les quería comentar es esto, ¿no? Regreso acá. Yo les decía que las prácticas de Stream Programming estaban divididas, ¿sí? Estaban divididas, había como 2 versiones de estas prácticas. La segunda versión es esta de acá, ¿ok? La voy a pasar hacia la rápida. Si ustedes quieren leerse lo que yo estoy mirando, aquí lo copio también para Germán, ahí está, es información pública gratuita, ahí la miran. Entonces, quiero hablar un poquito acerca de los roles, ¿ok? Quiero hablar acerca de los roles que se tenían en Extreme Programming. El primer rol es el Customer. Entonces, miren, nosotros acá en Scrum, yo lo mencionaba antes, resolvimos el tema con tener el Product Owner. Pero ¿cuál es el detalle? Hay una diferencia enorme entre un Product Owner y un Customer. El Customer se suponía que era alguien que realmente iba a utilizar el sistema, que realmente conocía el negocio. Si estábamos trabajando para un banco, era alguien del banco que conocía el negocio. No era un proxy, no era un apoderado como es el Product Owner. Entonces se tenía el rol del Customer, alguien que realmente representaba al negocio. Y si ustedes recuerdan, más arriba había una práctica que se llamaba On-Site Customer. Entonces la idea era que se siente un cliente con el equipo y el equipo le puede ir mostrando cómo ellos solucionarían el problema y en esta interacción
el cliente podría decir, no me gusta, quítenle esto, pónganle aquello y demás. Entonces, miren qué pasa, ¿no? Hoy en día existen muchísimos equipos técnicos que tienen temor de sentarse con un customer, porque el customer les va a pedir esto o aquello, y eso cuesta demasiado, toma demasiado tiempo, me va a romper el código, que no me diga nada. Y nosotros en Extreme Programming siempre dijimos coraje, siempre dijimos que el código tenía que ser tan limpio y tan simple que si el cliente te pedía cambiarlo, tú rápidamente puedas cambiarlo. Entonces, miren qué está pasando. Si ustedes quieren saber si un equipo no tiene el tema técnico resuelto, la mejor prueba que pueden hacer es sienten un cliente con ese equipo y vean la cara de los desarrolladores. Si ustedes son Scrum Masters, vean la cara que ponen los desarrolladores y ahí se van a dar cuenta. ¿Ok? O creo que hay una pregunta. Ahí alguien levantó una mano, vi por ahí. No sé si Germán, ¿tienes alguna pregunta que salió por ahí? Tenemos aquí 3 preguntas que salieron aquí en el Q&A. Si quieres, empezamos por ahí, ¿vale? ¿Y te parece? Dame un cachito, aguántenme Dale. que hago los roles y luego vamos a las preguntas. Vale. Okay. Sí, desarrolladores, ¿ok? En el sentido amplio de la palabra, ¿sí? Amplio de la palabra. Hay una gran razón por la cual se llaman desarrolladores y no codificadores. No sé si se han dado cuenta, pero codificar es una cosa, desarrollar es una palabra más amplia. Es una palabra que tiene que ver con desarrollar el producto, desarrollar la solución, desarrollar el concepto. Es mucho más amplio y lo que se quiere en Extreme Programming son desarrolladores, no solo codificadores. El tracker. Esta es una figura controversial incluso dentro de Extreme Programming porque se suponía que tenía que haber alguien dentro del equipo, un desarrollador, no un manager. Por eso es controversial, porque alguna gente entendió que, el tracker es un manager que le hace tracking al equipo. No, el tracker era alguien dentro del equipo, era un rol rotatorio, que estaba constantemente mirando el tablero y viendo si es que andábamos bien en tiempos y demás, pero no era un manager. El coach, esta es la figura, pieza clave y perdida, que no tenemos en Scrum y al no tenerla ha provocado muchísimas disfunciones. Este coach, nosotros en Scrum hemos interpretado que es un coach que te habla de coaching ontológico, que te habla de cómo mejorar como equipo, que cómo mejoramos como personas, cómo somos todos más amigos, cómo podemos llegar a llevarnos mejor, cómo hacemos terapia de grupo, cómo hacemos yoga en equipo, qué sé yo. Que está bien, ¿sí? Que está bien, no lo desmerezco, después de haber resuelto el tema técnico. O sea, después de haber resuelto el tema técnico, si queremos, no sé, hacer lo que sea en el lado humano, viene bien. Pero en realidad este coach que se hablaba acá en Extreme Programming era un coach técnico, alguien con más de 10 años de experiencia que conozca las prácticas de Extreme Programming y haga que la gente del equipo siga esas prácticas. Entonces, mire, cuando digo siga esas prácticas, no estoy queriendo decir un manager / coach que le daba con palo a la gente para que programen a lo XP. No, era alguien con profundo conocimiento que realmente podía hacer ese tipo de acompañamiento técnico. Entonces, miren qué pasa. Nosotros en Scrum no tenemos esta figura. El tracker, por ahí digamos que es el Scrum Master. Developers tenemos. Customers, por ahí digamos que más o menos se parece al Product Owner, pero no es lo mismo. Pero la pieza que hemos perdido es el componente técnico, ese mentoreo de lo técnico, ese énfasis en lo técnico. La consecuencia, hay 2 consecuencias. La primera de ellas es que trainers como yo, que damos cursos de Scrum, vendimos muchos cursos. Gracias por eso, gente, por comprar los cursos. Esa es la primera consecuencia. Y se popularizó Scrum. La segunda consecuencia no es buena. La segunda consecuencia es que la gente se acabó olvidando de lo técnico. Y cuando la gente se olvida de lo técnico, eventualmente todo lo que uno avanza en el lado humano se acaba cayendo. Y entonces ahí uno se desilusiona de Scrum. Entonces creo que por eso es tan importante que la gente vuelva a redescubrir este programa. Y miren cuál es el pedido acá. El pedido, y dejo de compartir esta parte, el pedido viene
Desde acá les comparto las diapositivas. Este es el pedido. Pedido. Darle valor a lo ya descubierto. Tan simple como ese. ¿Okay? No, la petición no es vayan a descubrir cómo hacer mejor el lado. No, no. Denle valor a lo que ya se escribió, a lo que ya se avanzó, a lo que otros ya teorizaron, a cosas que ya están probadas por múltiples equipos en el mundo. Denle valor a eso. Comiencen a descubrir el lado técnico. No lo inventen. Ni siquiera lo inventen. Comiencen a descubrirlo. Y este pedido, lo voy a poner así, es un pedido amplio. Es un pedido no solamente para los Scrum Masters. Aunque uno no sea un Scrum Master, creo que un deber de un Scrum Master es entender el negocio, de desarrollo de software, cómo es que se hace el software. Es un pedido para el Scrum Master, es un pedido para el Product Owner, es un pedido para las organizaciones. Pero bueno, hasta ahí hablé, ahora vámonos con las preguntas. Germán. Aquí estoy, Juan. Vamos con las preguntas. Buenísimo. Siempre hubo alguna polémica ahí en el chat y en el Meetup, que está bueno. Siempre así estamos acostumbrados y nos encantan las polémicas. Así que vámonos. No, la primera pregunta, Juan, es ¿cuál es la razón de recomendar la primera edición sobre la segunda edición? Y esto es del primer libro que recomendaste, ¿sí? Del primer libro de XP que recomendaste. La razón, hay varias. La mía, yo les doy la mía personal. La esposa de Ken Beck es psicóloga. Y entonces en la segunda edición introducen muchos aspectos psicológicos y se olvidan un poco de lo técnico. Y en la primera edición solamente Ken Beck hablando de lo técnico, lo técnico, lo técnico. Ahora, a favor, hay que decir que la segunda edición está mejor escrita. O sea, Ken Beck es excelente escribiendo código, no necesariamente tan bueno escribiendo libros. Entonces, si nos vamos al inglés, a cómo está estructurado el libro, la segunda edición es más fácil de leer, pero la primera es más valiosa por el aporte técnico que hace. Bien, genial. Si tienen más preguntas, las ponen en el Q&A, por favor, para todos. Segunda, en el orden de las prácticas de XP, ¿cuál crees que debe ser la prioritaria, la primera, para empezar en un ambiente donde no se hace nada de XP? TDD. TDD. Así de simple. TDD. Bien. La número 1 es TDD. Ahora, esta es una recomendación personal, ¿ok? Es dificilísimo aprender TDD si el lenguaje de programación no te ayuda. ¿Sí? O sea, si tú estás tratando de hacer TDD en .NET, .NET te puede permitir hacer sin TDD, con TDD, como tú quieras. Lenguaje muy amplio, ¿sí? Muy versátil, pongámoslo así. Si usas Java, misma cosa, puedes hacer como quieras. Entonces es como que no tienes la presión del lenguaje para hacer. ¿Por qué es importante tener la presión del lenguaje? Porque los mentores que te puedan enseñar TDD no son muchos, tristemente no son muchos. ¿Sí? Si buscamos por ahí, che, tienes 10 años de experiencia haciendo TDD, la gente dirá, no tengo. Y si encontramos algunos, están ocupados y no son muchos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un lenguaje de programación que te pueda enseñar a hacer TDD. Entonces, ahí el mejor aliado es Smalltalk. ¿Sí? Smalltalk, no por nada, de ahí salieron las prácticas de Extreme Programming. Entonces, mi recomendación para la gente técnica es, en sus ratos libres, en el tiempo que tengan, comiencen a hacer en Smalltalk. Al principio les va a volar la cabeza, no van a entender nada, porque es un lenguaje completamente diferente. Pero después de un tiempo, van a descubrir que todo tiene sentido. Y en ese momento, cuando descubren que todo tiene sentido, su forma de programar en .NET, en Java, en Ruby, en lo que quiera que sea, ya no va a ser la misma. Van a pensar de manera diferente. Entonces, es una curva de aprendizaje alta, es un aprendizaje que no es fácil, pero en el momento que uno aprende eso, el impacto es muy, muy positivo.
Genial, genial, Juan. Un paréntesis, pues están preguntando sobre los links que estuvimos compartiendo. Eh, Como en 2 o 3 días vamos a compartir un correo con estos links, y hoy le pedimos también a Juan la presentación para compartirla. Le mandamos a todos esa información ya súper verificada, así no tienen ningún problema. Y respecto de Smalltalk, Juan, sabes que Hernán Wilkinson, amigo en común que tenemos, estaba haciendo un curso de Smalltalk gratuito. Entonces voy a hablar con él a ver si lo está subiendo a algún lugar, porque lo estaba haciendo online desde la casa ahora en la pandemia. Si lo está subiendo, también lo compartimos para los que se animen. Yo llegué a la parte donde me rompió la cabeza, pero no llegué a armarla después, así que estoy ahí. Bien. Siguiente pregunta, ahora sí, volvemos. Dice, ¿se puede decir que XP es Agile o viceversa, o son cosas diferentes? Bueno, lo que pasó es que XP originó Agile. O sea, en la línea de tiempo, XP acabó existiendo primero. Muchísimas de las cosas del manifiesto ágil venían de XP. Los tipos que escribieron el manifiesto ágil eran 17, y de esos 17, capaz que habían 5 o 6 que eran tipos que hacían XP desde hace años. Entonces sí, hay una fuerte influencia en el manifiesto ágil y en la agilidad de XP. Ahora, sin entrar mucho en detalle, todo después del manifiesto ágil cambió. Ya ven cómo son las cosas, ¿no? El momento que el dinero y los intereses comerciales aparecen, los grupos de amigos ya no son más amigos. Entonces, los tipos que escribieron el manifiesto ágil, cada uno tenía negocios diferentes, eran consultores, vendían certificaciones, o sea, tenían intereses diferentes. Entonces, ¿qué pasó? Algunos, después del manifiesto ágil, florecieron más que otros. El grupo de Scrum acabó floreciendo mucho porque se comenzaron a vender estos cursos de certificación. Yo no soy cínico al respecto, yo doy cursos de certificación, reconozco que eso ha sido muy interesante, pero por el otro lado se ha ido olvidando la esencia misma de lo que quería decirse desde Scrum. Entonces hay gente que dice que Scrum omitió intencionalmente XP para hacerse más portátil, más comercial. Y es cierto, en Scrum nosotros al principio no decíamos esa mención directa a XP. Entonces, ¿qué pasó? Que fuimos reencontrando XP. Así que XP tiene una influencia directísima en la agilidad. Bien, perfecto, muy bueno, Juan. Aquí la reflexión que hacías sobre Scrum, y ahora recién volviste un poco a la misma reflexión, ¿no? Y las consecuencias que tiene lo popular de Scrum en el mercado. Eh, Reflexiona aquí una persona que comparte eso, y te pregunta qué acciones sugieres que hagan todos los que te vemos en este momento para detener ese problema con Scrum. ¿Qué mensaje debemos pasar de voz en voz para detener ese problema con Scrum? Creo que una de las cosas que nosotros entendimos mal en Scrum es que de esa triada, nosotros entendimos, cuando digo triada me refiero a Scrum Master, Product Owner, Developers. Nosotros entendimos que ahora el Scrum Master es el más importante de los tres. En segundo lugar está el Product Owner, casi a la misma altura que el Scrum Master, y por debajo está el sufrido pueblo de desarrolladores. Se lo acabamos entendiendo así. Por eso es que hay tanta gente que quiere ser Scrum Master, menos que quieren ser Product Owners y nadie que quiere ser desarrollador. Entonces, lo que hay que entender es que en realidad es al revés. En realidad, los desarrolladores son la figura central, porque con post-its en la pared no se hace producto, se ayuda a hacer producto. El producto viene del código. Entonces, gente que codifique mejor, que haga las cosas mejor del lado técnico, son los que hacen la diferencia. Entonces, el momento que nosotros entendemos eso y ponemos a los desarrolladores como la pieza central, hay cambios sísmicos dentro de las organizaciones, dentro de la forma de pensar, dentro de la escala laboral, dentro de la escala salarial. Hay cambios profundísimos. Pero si ustedes comienzan a mirar, es en realidad eso lo que se quería. Ustedes comienzan a mirar a empresas de éxito hoy en día que marcan la pauta en lo tecnológico y no van a encontrar que sus desarrolladores son la última rueda del coche. Van a encontrar que sus desarrolladores son la pieza central. Entonces creo que por ahí tendríamos que ir. Bien,
Aquí también, Carlo también comenta algo así, que en XP se pone más énfasis a los devs, digamos, es una pregunta, si en XP se pone más énfasis en los devs, comparado con Scrum, donde el PO y el Scrum Master parecen ser figuras principales, y se aísla a los devs en un black box que recibe un input y da un output. Esa es la opinión que hace Carlo. Y estoy de acuerdo, porque creo que, miren, hay dos cosas que pasan ahí. Una de esas es el aislamiento que viene de parte de las empresas, qué sé yo, lo que ya hablamos. Lo otro es la herida autoinfligida. ¿Okay? Yo le llamo así, la herida autoinfligida del desarrollador. Es como que, no sé, vos mismo desarrollador te haces daño. ¿Cómo un desarrollador se hace daño? Monoespecializándose. Yo me especializo en esto, no quiero saber de nada más, yo no testeo, yo no entiendo infraestructura, yo no entiendo backend, yo hago frontend y punto. Me monoespecializo y así. Y estoy condenando mi carrera a la monoespecialización. Esa es una herida autoinfligida. ¿Okay? También está esta otra herida autoinfligida, que yo no hablo con la gente, yo soy asocial, a mí con mi computadora me dejan tranquilo y me dicen qué hacer y yo solo codifico. Yo no soy una persona de producto, soy una persona solo de tecnología. No, en realidad, como desarrollador, tú desarrollas producto y por tanto tienes que ser una persona con capacidad de entender el negocio, de entender a la gente, de comunicarte. Entonces, cuando en la agilidad se habla de funcionalidad cruzada, un desarrollador también tiene que librarse de esas heridas autoinfligidas y crecer en lo humano, crecer en lo ágil, crecer en lo técnico, crecer en lo social, en todos esos aspectos. Por eso es que dentro de XP se dice coraje, porque muchas veces la gente no tiene el coraje para tomar ese reto y afrontar ese crecimiento. Entonces, creo que por ahí también los desarrolladores sí son la pieza central, pero también se plantea un gran desafío para ellos. Buenísimo. Helen pregunta, ¿por dónde empezar para los Scrum Masters que no son devs? Si recomiendas que sean devs al mismo tiempo, el Scrum Master, me hizo acordar a la entrevista que le hiciste a Lina para Agile Alliance, ¿no? Igual y se la podríamos mandar ahí a Helen, que está bien bueno. Sí, sí, Lina Prato cuenta una historia muy interesante, ella es politóloga y ella con absoluta humildad reconoce que no sabe nada de software, pero está en una empresa hace años y está de Scrum Master y tiene una profunda curiosidad. Entonces, espérense un minuto. Este libro, Ken Beck, ¿sí? Acá abajo dice Eric Gama. Eric Gama es economista de profesión. Uno de los tipos que, junto con Ken Beck, podríamos decir que son los que marcaron diferencia. Ellos dos, en 4 horas, portaron S-Unit y crearon J-Unit, ¿ok? J-Unit. Miren qué pasó. En la historia, Ken Beck había escrito Smalltalk Unit, ¿sí? Él lo había escrito para Smalltalk, porque él codificaba en Smalltalk. Él no programaba en Java. Estaban en un vuelo costa a costa en Estados Unidos, 2 laptops, los dos sentados en el avión, se bajaron del avión y habían portado el código a Java. ¿Cómo lo hicieron? Porque Eric Gama, profundo desarrollador con conocimiento técnico en Java, no conocía el lenguaje Smalltalk, Ken le fue diciendo, y entre los dos en 4 horas lo hicieron. Un economista. ¿Okay? Entonces, ¿qué creo yo? ¿Alguien que estudia sistemas? Sí, pero más que eso se necesita un profesional que crea que puede crecer en conocimiento. Y entonces ahí, vean la entrevista de Lina, ella cree en apoyarse en alguien técnico que le dé el conocimiento que ella no tiene, y entre los dos hacer dupla, y así intervenir y haciendo Scrum Mastering como en par, ¿okay? Y así apoyar un equipo. Entonces creo que es un consejo muy válido. Muchas veces nosotros, y yo me incluyo, a veces uno comete el error de soy Scrum Master, pero no técnico, entro y no puedo ayudar mucho. Me quedo corto con solo Scrum. Bien, vamos a compartir también el link de la entrevista que hiciste a Lina, junto con el correo para todos. Juan, creo que nos alcanza para una pregunta más, o ahí como vos me digas, ¿eh? Preguntas hay muchas, parece. Hagamos una más y hago un aviso publicitario. Árale, vale. Pregunta Olga, ¿cómo hacer ver al equipo de desarrollo la importancia de mejorar sus habilidades técnicas?
cuando muchas veces tienen muy arraigadas sus comportamientos y prácticas que no son tan buenas. Y bueno, yo creo que ahí hay que ir al lado humano, ¿sí? Lo humano cambia lo técnico cambia lo humano. Los dos están interrelacionados. Entonces, miren, ¿qué creo yo, no? Una persona que es técnica, pero carece de ciertas habilidades. Encima es muy joven, no tiene mucha experiencia, pero tiene mucha arrogancia. Muy común, ¿ok? Yo lo he visto muy común. Gente que sale de la universidad y creen que ya pueden programarse el mundo, pero en realidad todavía no. ¿Y cómo convencemos a esta gente? Creo que hay que hablar, creo que hay que mostrar, creo que hay que presentar el futuro, creo que hay que presentar historias, creo que hay que presentar algún argumento válido. No necesariamente hay uno único. O sea, yo le podría decir a un desarrollador, che, ¿quieres ser pobre toda la vida? Pero tal vez eso no pueda funcionar porque se pueda sentir ofendido. Puede ser que el tipo venga de una familia acomodada y no le interese el dinero. O le puedo decir a un desarrollador, che, ¿quieres ser mediocre toda la vida? Y el tipo me mande a volar porque se sintió ofendido. Entonces, no hay una forma única, es caso por caso. Si uno no tiene el tiempo o no puede ir caso por caso, la otra alternativa que también es muy válida es sistémicamente. Sistémicamente, cambiar las condiciones del sistema dentro del cual opera la empresa. Una empresa en la cual lo técnico ahora es más valioso que lo administrativo. Una empresa que valora el conocimiento adquirido más que los años sentados en un escritorio. Una empresa que crea una biblioteca de conocimiento en lugar de comprar solamente herramientas para hacer tracking. Entonces, cuando uno comienza a cambiar el sistema, esa es otra forma. Si a mí me preguntan, yo creo que por el sistema se avanza más rápido que caso por caso. ¿Okay? Vas con tu comercial. El anuncio comercial. ¿Okay? No se asusten que no vendo nada. Yo siempre le digo a Germán, porque Germán es amigo mío, yo ya estoy viejo, ya puedo decir lo que quiera, ya no me ocupo de vender, pero bueno. Aquí quería compartirles, estamos haciendo un webinar gratuito con el Agile Alliance. Va a ser el 16 de octubre, en este horario, 9 a.m. a 11 a.m., horario GMT-4. Vamos a hablar del balance de las prácticas técnicas humanas dentro del agilismo. El tema central se va a llamar seguridad psicológica. Vamos a tener a Ingrid Astiz, que es de Argentina. Ustedes pueden ver la biografía de ella, qué sé yo. Ella va a empezar hablando acerca de seguridad a nivel individual y dentro de las organizaciones. Hernán Wilkinson, de quien hablábamos con Germán, él va a hablar acerca del diseño y cómo el diseño te puede dar seguridad en tu código. Y finalmente tendremos a Carlos Iglesias, que desde España cerrará el evento hablando acerca de las organizaciones y cómo las organizaciones pueden transformarse con seguridad. Entonces, ese es el evento. Tenemos algunos media sponsors, qué sé yo, completamente gratuito. Si ya son suscriptores del Agile Alliance, simplemente se registran para el evento. Si no, registrarse como suscriptores gratuitos o lo dejan su correo y ya son suscriptores. Entonces, gente, ese era el aviso comercial que quería hacer. Vamos a compartirlo también, ese link en el mailcito que les vamos a enviar. Y bueno, pues ya hay más preguntas, pero como siempre esto es Timebox, así que ya se nos fue el tiempo que teníamos. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias a Juan por traer este tema tan necesario, tan olvidado a veces, ¿no? Que nos distraemos con otras cosas. Así que, pues, muchísimas gracias, Juan. Abrazo. Espera. Tengo algo más, me vino a la cabeza. Dígalo. Tengo una historia. Yo estaba en una conferencia, creo que el año 2015, en Quito, Ecuador, y un colega que se llama Neil Ford, que es uno de los que más ha escrito en temas de programación funcional, contó una anécdota. Él era el keynote de ese evento. En fin, él decía, ¿no? Es como una fábula. Están los peces en el mar nadando y entonces hay pescadores y la red de un pescador logra atrapar a uno de los peces y el pez lo sacan fuera del agua y lo botan ahí dentro del bote pesquero
y el pez le comienza a faltar aire y comienza a mirar a estas criaturas extrañas que no saben ni qué son, y por alguna razón, ¡pah!, lo devuelven al agua. Lo devuelven al agua y entonces se reúne con sus compañeros peces y les dice: no me van a creer, estaba en este objeto extraño, no podía respirar y había estos seres enormes que hablaban un lenguaje que yo no entendía. Y todos sus amigos le dicen: estás loco, tal cosa no existe. Y ellos no le creían y le decían: no existe, tal cosa no existe. Y entonces Neil Ford contaba esa fábula porque decía: muchas veces la gente piensa que no se puede hacer código hermoso, que no se puede hacer código que haga feliz a la gente, que no se puede trabajar menos de 40 horas a la semana, que no se puede hacer TDD. O sea, mucha gente piensa que eso no existe porque nunca lo han visto. Entonces, en esta historia, en este webinar que acabamos de, esta charla, yo soy como el pez fuera del agua. O sea, yo les cuento a ustedes XP, 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 y ustedes tal vez dicen: no, Juan está loco, ya está viejo, qué sé yo. En realidad yo lo vi funcionar. Y creo que soy el pez fuera del agua. Entonces, cada quien experimente. Muchas gracias, gente. Muchas gracias, Juan. Nada más para decir entonces. Un abrazo a todos. Abrazo, gracias. Muchas gracias.